Muy buenas noches, queridos amigos de Popular Televisión. Estamos de nuevo con ustedes un miércoles más. Y hoy yo me siento un poco, se lo tengo que decir, acobardado, casi, un poquito. A ver, es verdad que llevamos más de 200 programas, es verdad que, bueno, la gente me dice, ¿cómo dominas la tele, el medio? Sí, pero es que tengo delante a un invitado, gran amigo, un invitado que durante muchos años ha sido una voz muy conocida de la radio en Murcia y por tanto comunicador. Y ahora pues el señor le ha llamado a ser comunicador de otro modo, de otro estilo. Buenas noches. Buenas noches, Héctor Madrona López Sánchez. Bueno, ¿cuántos años trabajaste en la radio y como comunicador? Estuve casi 30 años trabajando en la radio musical, la radio periodística, la radio convencional, que se llama. Desde los 40 principales, como desde los 40 principales, hasta Cadena Dial, pasando por Radio Murcia, por Radio Albacete, por Radio Lorca, por Ser Noroeste en Caravaca de la Cruz, que fue ya el último periplo de mi carrera profesional en la radio. O sea que, pero bueno, eres ceginero, murciano, a ver, ¿cómo es? Soy murciano de la Puerta Nueva. Murciano de Puerta Nueva. Sí. Nací en casa de mis abuelos, que ellos tenían una casita donde ahora está la placita que se llama, creo, Poetas Murcianos, creo recordar, justo a la espalda del Colegio Jesús María. Ahí mis abuelos tienen una casita y ahí nací yo y mis hermanos también. Pero cuentas que tú muy pequeñito no recuerdas cómo ni por qué apareciste en Madrid en el colegio, te mandaron a un colegio en Madrid. Sí. Y ya un poco de periplo... Bueno, mi padre por su trabajo y tal tuvo que hacer varios viajes y quedarse en algunas ciudades como Madrid o Valencia, y eso de alguna manera pues repercutió a la hora de tener que trasladar a toda la familia con él para quedarnos en esos lugares, en Madrid, del cual yo tengo un gran recuerdo, porque fue allí donde de alguna manera empecé a sentir, ahora haciendo una retrospectiva, ¿verdad?, de mi vida, cuando empecé a sentir de alguna manera la llamada del Señor en aquella iglesia de la calle Valderribas, muy cerca del Retiro en Madrid, en donde a mí me fascinaba ver la luz que salía por las cristaleras de la iglesia. Aquello me parecía precioso, el olor que emanaba de la iglesia. Y eso lo tiene guardado ahí. Eso se quedó grabado en mí y ahora, después de tanto tiempo, con el reencuentro del Señor, me ha venido a la mente todo aquello, ¿no?, que supuso ya el inicio de mi encuentro con Dios. Porque, bueno, ustedes están viendo a Héctor Madrona, lo ven como sacerdote, y es verdad, pero lleva un mes de sacerdote. Pero bueno, sí. Un mes de sacerdote. Es el último de los sacerdotes murcianos. Sí, es cierto. De los ordenados, prácticamente. Porque, no, al final es verdad, ha habido otro... Sí, al final ya en Navidad. Un compañero que fue ordenado el 29 de diciembre. La tuya fue el 2 de diciembre, así es. Poco antes de la Inmaculada, ese fin de semana anterior. Vamos, de los últimos sacerdotes murcianos. Y claro, en la adolescencia, en la infancia, en la juventud, tú ni idea de nada de vocación. Había cosas. Había una inquietud. Una búsqueda. Por ser misionero. No sé por qué. Me gustaba eso, ser misionero, ayudar a los demás. Creo que todos tenemos en un momento de nuestra vida ahí una cierta llamada a eso, ¿no? A ayudar, a salir de ti, a darle a los demás, no sé, cualquier cosa que necesite, ya sea bien material o sencillamente apoyo humano. Y aquello me pasó, me rondó por la cabeza, pero claro, es que el mundo al final te atrapa de una manera tremenda y ahora es cuando te das cuenta de que posiblemente mi vocación podía haber sido antes, pero el Señor ha querido que sea ahora, ¿no? La vocación es de siempre, de Dios que llama, y nosotros somos los que respondemos o nos ocultamos de su llamada, ¿no? Así es. A veces me decían, tú eres de vocación tardía, porque yo voy al seminario con 29 años, y me dicen, y yo respondo, no, soy de respuesta tardía, no de vocación tardía, porque Dios está llamando, pero usamos, como decimos, como tú dices, bueno, el mundo, los ruidos del mundo nos atrapan, porque tú haces FP, haces cuestión de empresa, administración de empresas. Sí, yo estudio administrativo y luego estudié turismo también, y lo compaginaba con mi inicio en la radio, que fue a finales de los 70, 79, 80, hacen un casting en Radio Murcia
en la cadena SER para inaugurar una FM que se llamaba Canal 2 de Radio Murcia, que después serían los 40 principales, porque entonces los 40 principales se hacían en la onda media. ¿Esto es de aquella época? No, esto es... Ahí, eso es 40 este es en un bando de la huerta, y eso es retransmitiendo el bando de la huerta. Sí, sí, es que... Bueno, una alcachofa, pero micro con el logo de 40 una alcachofa con un micrófono principales. dentro, y ahí estoy con María José Larcón, una buena compañera y amiga, y ahí estoy en el bando de la huerta retransmitiendo el bando de la huerta para la cadena SER. Porque hice también mucha radio en la calle. Me gustaba mucho el equipo móvil en la calle, pues intentando captar la noticia y la información en Eso es lo bueno que tiene la inmediatez, ¿no? Sí, la radio es muy la bueno. inmediatez. Poca preparación, un aparato, un emisor y un micrófono y Bueno, adelante. y ahí empecé, éramos muchísimos, hacíamos de un par de horas a la semana, fui quedándome, nos quedamos 5 nada más, y a partir de ahí, bueno, pues se fue forjando mucho más en mí ese deseo de comunicar. Seguí en Radio Murcia, en la SER, después me trasladaron a Radio Albacete, bueno, primero estuve en Radio Lorca, entonces tuve un periplo que hice servicio militar, en Cartagena hice el periodo de instrucción, después me fui a Menorca, a Mahón, ahí estuve en la comandancia de Marina prácticamente un año, hice muy buenos amigos, me lo pasé muy bien, fue precioso, aunque al principio me costó mucho porque me desarraigó de todo lo que yo quería, mi familia, mi trabajo además. Y ahí fue forjándose, bueno, pues una búsqueda del Señor, una búsqueda de algo que me superaba y que yo no sabía, que me trascendía y que yo quería averiguar, saber qué era eso, ¿no? En el fondo es la pregunta de siempre. Uno quiere ser feliz, pero no sabe cómo. Y Así busca es. y busca y busca. Sí, y entonces pues empezó mi búsqueda. A partir de... Claro, todo esto, imagínate, en la radio, en un medio en donde te conoce mucha gente, donde empiezas a ser famosete, ¿no? En esta foto con Rafael, pero, Bueno, pero ¿a cuántos? He tenías encontrado ocasión? esta, pero encontré esta de las muchas que había ¿Recuerdas cogido. alguna esta. anécdota con alguien en especial o una Pues- foto que te hiciera mucha ilusión hacerte? Pues me hizo mucha ilusión hacerme una fotografía con Julio Iglesias. Porque no es que yo fuese fan especial o singular de Julio Iglesias, pero entonces era un hombre muy, muy, muy famoso, ¿no? Él lo era. Y otra también que me hizo mucha ilusión fue con Juan Luis Guerra, porque fui a Nueva York a hacerle una entrevista. Me mandaron de Cadena Dial a Nueva York, fui enviado especial para hacerle una entrevista a Juan Luis Guerra porque presentaba su disco en el Radio City Music Hall de Nueva York. Y estuve con él en el hotel, en su habitación, haciendo una entrevista y aquello me encantó porque es un hombre muy religioso también, un hombre de Dios. Cierto. Sí, me gustó mucho, me impactó. Y el de Julio Iglesias, bueno, pues porque era Julio Iglesias y era como, vamos, entrevistar a lo más. Efectivamente. Sí. Bueno, y estábamos en esa búsqueda. Buscas y el mundo pues te atrapa con 1000 historias Sí. y vives el día a día del mundo con todo lo que tienes, pero siempre hay una inquietud. Sí. Y hay cosas que a veces, como has dicho ya, se nos quedan en el interior y en determinados momentos afloran. Y uno te recuerda cosas de la infancia, recuerda de la adolescencia, recuerda cosas que te han llenado. ¿Y cómo eso va dando forma de nuevo? ¿Cómo sigues? Pues haciendo? eso se hace poco a poco, es decir, no es de la noche a la mañana cuando tú en un momento dado te conviertes, ¿no? El Señor va haciendo su trabajo poco a poco. Y Bueno, vas con alguno lo descubriendo. hará así, porque Sí, bueno. con alguno hay que hacerlo como con Pablo. Habrá de todo. O te tira del caballo Mucha gente o no. dice, ¿cómo es posible? ¿Qué sorpresa tan grande no nos has dado? Digo, sí, pero bueno, se estaba gestando ya. Todo Claro, eso se estaba sorpresa para gestando. algunos, pero Claro. para ti no tanto. No. Y bueno, yo empiezo a buscar y empiezo a darme cuenta de que hay en mí un gran vacío existencial, que a pesar de tenerlo todo, dinero, posición social, fama, bueno, pues reconocimiento, es decir, todo lo que uno necesita o te dicen que necesitas para ser A feliz. nivel humano lo tenías todo. Todo. Y bueno, tengo también una familia maravillosa, tengo una familia estupenda, gracias a Dios, Aquí que siempre estás con- aquí está con mis hermanos. Sois 4 Este hermanos. pequeñito soy yo. Tú eres el pequeñito sí, de el, to- de- el- de el todos. gordito de la derecha soy yo. Mi hermana Mari Carmen, mi hermano Amparo y mi hermano Antonio. ¿Y el sobrinos cuántos tienes ahora? Pues tengo bastantes, no recuerdo ahora mismo, pero tengo por lo menos 6 o 7. Sí. Y sobrinos, nietos y también. eres ya tío abuelo. Sí, soy tío abuelo. Sí, porque Sí. recuerdo que en la ordenación lo dijiste. Sí. Que eras tío abuelo. Sí. Y mi familia, pues eso, me he criado en una familia muy buena. Eso sí, una familia apartada de la iglesia. Mi padre falleció, aquí está mi padre, con mi madre y nosotros 4 en esta fotografía de familia, que entonces hacía, bueno, también el libro de familia, Para ¿verdad? el libro, para la familia la ayuda. numerosa y todo. Familia numerosa, éramos ya 4.
4 hijos. Y bueno, mi familia un poco apartada de la iglesia, pero con muy buenos valores y con, ¿verdad?, un pozo de respeto muy, muy grande entre unos y otros. Y bueno, mi padre, que ya no está, pues probablemente sería el primer sorprendido, aunque él, yo sé que desde el cielo, pues está también ayudándome, echándome una mano, aunque él no fue creyente, incluso fue un tanto beligerante con la iglesia, ¿no? Y aquello también yo lo recuerdo con cierta tristeza, aunque imagino que él lo hizo porque evidentemente vivió una época en la que pues, no le fue fácil y probablemente al estar en el otro lado, pues siempre tuvo cierta animadversión a la iglesia. Somos hijos del tiempo, de las circunstancias de nuestra vida. Es cierto. Él vivió la guerra y la posguerra de una manera muy cruel. Pero luego la coherencia muchas veces de vida, y sobre todo, como tú has dicho, se nos transmiten, sea desde la fe o no, valores que van creando y virtudes humanas que luego no tienen, son precisamente, y luego cuando las vive uno desde la fe, dice, pero si es lo mismo, lo que pasa es que es sublimado y llevado a otro modo. Claro, lo trasciendes y lo llevas a Dios, ¿no?, a Jesús. Lo estábamos buscando. Sí, y ahí empiezo a darme cuenta de que, bueno, necesito algo más, que mi vida es, pues eso, muy plana, un encefalograma plano. Y necesito emociones, necesito cosas, y entonces, pues eso, me apunto a cursos de psicología, de autoayuda, empiezo a leer libros de autoayuda, empiezo a tener amigos que están en el mundo de las religiones orientales, que hacen yoga, que hacen reiki, y bueno, de alguna manera todo eso como me producía cierto placer o cierta tranquilidad a la hora de practicar la meditación, en fin, buscaba, pero aquello como que no respondía a mis necesidades o a lo que verdaderamente Dios me pedía, ¿no? Y ahí busqué, fui varias veces a la India, intentando buscar también a maestros, y encontré a Jesús allí. Algo muy paradójico, ¿no? Encontré a Jesucristo de una manera muy lugar fuerte. Donde el mundo cristiano es minoritario. Sí, allí es minoritario. Allí solamente en el sur de la India hay una parte que es cristiana católica, pero el resto son hinduistas, budistas. Y bueno, ahí estuve en ese mundo y no conseguía tener esa paz que buscaba, hasta que, porque era paz momentánea, era una paz como que tú tenías que forzar, que tú tenías que esforzarte por conseguirla. Es tu esfuerzo y yo me voy consiguiendo la vida, me voy consiguiendo las yo metas, tengo que conseguir llegar a acercarme a Dios. Claro. Pero cuando veo, compruebo y en mí surge la certeza absoluta de que es Jesús quien viene a mi vida, ahí es donde se me caen todos los palos del sombrajo y empiezo a darme cuenta de que Él me llama. Eso, claro, dicho así puede parecer algo muy abstracto, ¿verdad? Pero cuando eso pasa en tu vida, empieza a experimentar una alegría silenciosa, preciosa. Eso te iba a decir porque me ha encantado que lo dijeras de ese modo, porque claro, yo cuando doy las clases con alumnos, jóvenes de hoy día, 18, 20 años, te dicen, sí, esto estás hablando de un encuentro con Jesucristo, pero ¿dónde lo encuentro? ¿Cómo me lo encuentro? ¿Y cómo es ese encuentro? Y digo, cuando lo veas y lo experimentes, lo sabrás. Porque no vale que yo te cuente mi encuentro o el de otra persona. Y les pongo el ejemplo del enamoramiento. Tú sabrás mucho de libros, del amor, por libros, por películas. Cuando te enamores dirás, algo ha cambiado en mi vida. Y mi vida se ve de otro modo. Intenta contarlo a una amiga, no lo va a entender. Tiene que vivir una experiencia. Es esa experiencia de encontrarlo en todos sitios y en todas las personas. Es ese amor que uno siente por complacerle a Él, por saber que lo que Él te pide es lo que tú tienes que hacer, lo que se conoce como la voluntad de Dios. Y es a partir de ahí cuando todo empieza a serenarse y empiezas a sentir una gran libertad en tu vida. Yo he experimentado la libertad real haciendo lo que Dios me pide, y eso produce una alegría, como digo, callada, una alegría imperceptible a lo externo, pero que solo Dios y tú, en su intimidad y en la intimidad con Él, uno comprueba, uno sabe, uno conoce y disfruta de una manera preciosa. ¿Y te ha costado dejarte vencer? Porque tú vivías en tu libertad, en tus acciones, en el mundo, tú conseguías lo que querías, es decir, vivías ejercitando una libertad aparentemente humana, y ahora tienes que dejar tu libertad en manos de Dios o en manos de otros que te están conduciendo hacia Dios a encontrarlo. ¿Cómo eres capaz de renunciar en la humildad a que otro sea tu maestro y tu guía?
Eso hay que aprenderlo también, evidentemente. Eso no es ciencia infusa, eso hay que aprenderlo. Yo tuve mucha suerte porque la Virgen de la Fuensanta me llevó al eremitorio de Nuestra Señora de la Luz, o la Virgen de la Luz dijo, quédate aquí conmigo un tiempo. Y allí fue donde me he curtido mucho espiritualmente. Pero allí llegaste, la casualidad no existe. No, allí llegué porque fui y yo hice 3 peregrinaciones, una a Orito, a ver a San Pascual Bailón, caminando, otra a la Santísima Cruz de Caravaca, que entonces era el año 2010, que era el segundo año. El segundo año, sí. Y después me fui a la Fuensanta. Y en la Fuensanta, pues me dijeron las benedictinas que posiblemente en la Luz me darían alojamiento, porque se hizo muy de noche, y además yo como venía de la India y dormía en la calle, fue aquí una experiencia también bastante dura, ¿no? Pero pues, también, ¿no? O sea, muy fuerte. Yo dije, bueno, pues duermo por alguna cueva de por aquí. Dijo, no, vete allí, que los hermanos... Y fui. A los Hermanos de la Luz, que sí. Está pues, a un par de kilómetros. Sí, está a pie en 15 minutos. Y me acogieron con los brazos abiertos, me dijeron, mira, quédate aquí en esta casita y duerme aquí y bueno, ya mañana veremos a ver qué pasa. Y aquella noche fue preciosa porque sentí de una manera muy clara también que esa era mi casa. Y lloré mucho. Y le decía, Señor, ¿por qué me traes aquí si yo estoy aquí tan a gusto, tan bien contigo? Total, que a partir de ahí empiezo a ir a misa todos los días. Empiezo a escuchar la palabra de Dios y aquello me llenaba de una manera impresionante. Todo me lo decía a mí. Luis Emilio, todo me lo decía a mí. Solo a mí. Es verdad, cuando Dios habla, es decir, hay una homilía genérica, pero te la aplicas a ti. Sí. Hay una circunstancia que ocurre y es mi vida. Recuerda al Padre Francisco, el superior de la comunidad, a quien yo estoy muy agradecido porque él fue mi director espiritual y él sigue también ahora mismo pues, ayudándome en ciertos aspectos. Y fue mi director espiritual y él hacía las homilías y yo me quedaba fascinado. Y recuerdo que le dije, mire, es que yo estoy con ganas de conocer al Señor. Y dice, pues mira, léete la Biblia y cuando te la leas vuelves y hablas conmigo. Y lo hice, me lo leí, todo como una necesidad y unas ganas tremendas. Y después volví y el 12 de diciembre del 2010 ingresé en la comunidad. Y ahí he estado 6 años y 2 meses. O sea, fuiste porque era de noche para que te dieran un alojamiento de un día y te quedaste 6 años. Sí, y es ahí donde empieza a forjarse toda esa lucha de ir un poco en contra de lo que Dios me pedía, ¿no? Claro, porque somos rebeldes, porque intentamos hacer nuestra voluntad y queremos hacer lo que nos pide el cuerpo, lo que nos pide la mente, en fin, nos dejamos arrastrar, ¿no?, por nuestra humanidad, pero ahí yo tuve la oportunidad, grande oportunidad que Dios me dio, de poder disfrutar de una espiritualidad muy profunda, en contacto con la gente y con unos hermanos fantásticos que en todo momento estuvieron a mi lado, yo con ellos, y es ahí donde en la fraternidad uno aprende también a ver al Señor, ¿no?, en la fraternidad. Una vez un sacerdote muy mayor me dijo, le dije, mire padre, yo ya no puedo más, fui a confesarlo, dije, yo me voy de aquí del convento porque yo, en fin, le comento todo. Ay, dice, hijo mío, qué bien vas. Dice, en la convivencia está la penitencia, así que estás muy bien. Sigue para adelante, que todo va muy bien. Y aquello a mí, la sabiduría de los curas mayores. Sí, era un señor, era un cura ya muy mayor. Fue en Totana, además, en la Santa de Totana. No sé si este cura ha habido, ¿no? Pero porque hace ya algunos años, y no recuerdo su nombre, pero aquello me impactó y dije, Señor, si lo que tú quieres es esto, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues empieza esa lucha de no querer, y todos los días me quería ir, prácticamente. Yo aquí no aguanto ni una hora más. Hay que ver qué curioso, con Dios te encuentras cuando le huyes de Él y cuando le buscas. Sí, es cierto. Pero nunca cuando le eres indiferente, porque no dejas que entre en tu vida. Ahí está. Cuando le combates. Y entonces, pues Él me regaló muchas cosas, muchos momentos de intimidad con Él, frente al Santísimo, en la oración de cada día, en la liturgia de las horas, en la lección divina, en la convivencia, ¿no?, con todas las personas que subían allá. Y a partir de ahí yo siento que el Señor me dice que ese don que Él me ha dado de la comunicación, pues lo emplee ahora en comunicar su palabra, que sea un evangelizador. Y claro, a mí aquello me chocó, porque como yo con 50 años voy a empezar a estudiar ahora una carrera universitaria. Sí, eso te iba a decir, porque de pronto tú, que habías sido estudiante y de los del montón, sí, bueno, te pusiste a estudiar, como decía, turismo, me has dicho que turismo, sí, porque era fácil y da poco tiempo. Eran 3 años, además. Y ahora son 4, entonces eran 3 años. Encima compaginado con el trabajo, sí, y tal, pero
bueno, terminas unos estudios mínimos y tal, y ahora dices, ahora tengo que ponerme a estudiar, y a estudiar teología, a estudiar filosofía. Claro, yo eso lo llevé a la oración, lo consulté con mi director espiritual, él dijo, vamos a hacer un discernimiento durante un tiempo, ahí estuvimos varios meses, y ya en agosto yo se lo recordé, oye, mira que esto está ahí, que yo sigo sintiendo esta llamada al sacerdocio, y dice, bueno, pues vamos a ver. Y tras una charla me dijo, mira, yo creo que sí, que el Señor te llama para ser sacerdote. Y entonces pues nada, me fui al CETEP, al Centro de Estudios San Fulgencio, Centro de Estudios Teológico, y allí empecé a estudiar filosofía 2 años y después 4 años de teología. Y bueno, pues todo esto con mucho esfuerzo y con el Espíritu Santo siempre a mi lado. Esperando que soplara. Porque si esto ha sido posible, ha sido gracias a él. Es verdad que yo le he echado muchas ganas, le he puesto voluntad, he tenido muchos baches, muchos momentos de intentar dejarlo todo, no podía, pero él me ha ayudado mucho, ¿no? El Señor ha estado grande conmigo. ¿Y has tenido también en todo este tiempo gente que pusiera piedras en las ruedas? Uy, sí. Que te dijeron, ¿dónde vas? Pero tú eras no sé qué. Sí. Tú, ahora ves un poco, mirando hacia atrás, toda la gente que te ha puesto esos palos en las ruedas, ¿no? Pero también doy muchas gracias al Señor por ellos. Muchas gracias. Porque el día de mi ordenación yo lo dije, ¿no? Es gracias a eso también como uno descubre que es verdadero. Claro, gente que en un momento dado, por la circunstancia que fuera, ¿no? Pues ha intentado malmeter, ¿no? Pero, como te digo, doy gracias al Señor también por estas personas, por las que han estado, están y las que vendrán, ¿eh? Porque ahora en este nuevo periodo, ¿no? de mi vida en el que el Señor me ha regalado el sacerdocio, este ministerio, pues también sé que voy a tener que luchar o al menos tener que enfrentarme a momentos de dificultad y a personas que también en un momento dado van a hacerme la vida difícil. Pero estoy tan contento con que sea así, quiero decir que no tengo ningún tipo de... Porque además tienes una experiencia de muchos años de vivir en el mundo con lo que el mundo podía ofrecer e incluso en la felicidad del mundo. Entonces tienes una experiencia de aquellos que te vengan desde la negación de Dios, desde el ateísmo o desde simplemente buscar en otros mundos. Es decir, yo buscaba en otros mundos. Mira, yo bailaba la jota. Bailaba la jota. ¿La sigue bailando no? Bueno, no, si me pongo la bailo. Sí, yo estuve tiempo también en este mundo del folclore. Aquí estoy. Esto fue al principio. Fue allá por el 75, por ahí. Estoy ahí. Mira, esa es Belén, Pepe Serrano, Gregorio, está ahí, ¿quién está? Pitu también. Son compañeros del grupo de coros y danzas Francisco Salcillo. Sí. Pepe Serrano. ¿No? Sí, Pepe. Desde aquí le mando un saludo, un abrazo cariñoso y a todos ellos. Después estuve en el grupo de coros y danzas de Lorca, donde también tengo maravillosos amigos, preciosos amigos, allá en Lorca. Y después aquí en Murcia estuve dando clases en distintas peñas, en La Zaranda, en La Tinaja, a ver que me acuerdo de todas, en el Zarangollo y también en otra que se llama, la que está en Santiago del Mayor, se llama La Breva. Con don Antonio Avilés. En un momento concreto dices, oye, yo estoy como fraile, como hermano de la luz, y tú ibas a ser sacerdote para hermano de la luz, ¿y en qué sentido de pronto dices, diocesano, me voy al seminario, dejo el monasterio, dejo el convento y me voy a un seminario? Y me voy a enfrentar con chicos que podían ser hijos míos. Sí, o nietos. O incluso casi nietos algunos. Pues mira, sencillamente es un discernimiento por parte de los formadores, por parte de los profesores del CETEP, por parte del señor obispo, don José Manuel, que es el que también en un momento dado toma este tipo de decisiones. Cómo Dios utiliza mediaciones. Sí, claro, aquí la Iglesia, y es donde yo veo ahí la mano de la Iglesia, ¿no? Que es tan necesaria, tan importante para llegar a Dios. Y entonces don José Manuel, tras una charla que mantuve con él, me dijo, sigue estudiando y ya veremos durante un tiempo cómo transcurre todo, ¿no? Y ya en quinto, tras una charla con don Fernando Valera, el director espiritual del seminario y profesor mío también en el CETEP, pues surge una conversación y yo le digo, mire, necesito hablar con usted porque quiero plantearle cosas, ¿no? Que están en mi corazón y que quisiera que usted de alguna manera las ordenara o me guiara. Pues, tras esa conversación, todo se desencadena de tal manera que yo empecé a hablar de esto con don Fernando después de Navidad, y a finales de febrero ya estaba en el seminario, estudiando. Entré a mitad de quinto curso ya. Y bueno, ¿cómo se desarrolla la vida en el seminario? Yo estoy feliz,
de haber pasado por el seminario. Tan contento, unos compañeros extraordinarios, un equipo de formadores maravilloso. Don Sebastián Chico, don José Antonio, don Fernando, don Damián. Luego también coincidió que estaban ahí los del menor. Una Entonces, familia. Estaba ahí también Jesús, Sergio, claro, un poco después. Y con los más pequeñitos también. Y con los más pequeños. Pues ya ellos se fueron al poco ya de marcharme yo. Pero no creas, Luis Emilio, yo me adapté perfectamente. Además, lo pasaba tan bien con mis compañeros y ellos conmigo. Y ha sido un tiempo de respeto mutuo, de ayuda en cualquier momento que tuviésemos, pues eso, necesidad en el estudio o bien en cualquier momento de tristeza, pues uno estaba siempre. Además, yo tenía de alguna manera también, como era el mayor, pues también tenía que dar muy buen ejemplo, ¿no? Entonces yo también me ponía en mi sitio, pero siempre con mucha cercanía, siempre con mucha alegría, ¿no? Y esta experiencia ya de parroquia que has vivido, ¿cuántos meses desde la ordenación pues, de diácono? Diácono me ordenaron el 24 de junio. O sea, 6 meses prácticamente. Sí. 5 o 6 meses. Sí, no llega a 6 meses. En una parroquia grande, una parroquia intensa, sí. mucho movimiento. La Asunción de Alcantarilla. ¿Cómo has supuesto pues, en tu vida eso? Ese primer contacto con el día a día de una parroquia. Un reto precioso, porque te das cuenta que la Iglesia es más necesaria que nunca en la actualidad, en esta sociedad en la que vivimos. La Iglesia es más necesaria que nunca, a pesar de esas ideologías, ¿verdad?, que te inculcan el odio. Te iba a preguntar casi para terminar. Sí. Por la situación de aquellos que critican, sí. Y yo creo que a veces con conocimiento, queriendo herir, y a veces por desconocimiento. Sí. Un poco... Bueno, yo también he sido beligerante contra la Iglesia, principalmente porque no la desconocía, por mi ignorancia. Después, cuando he conocido la Iglesia y he visto lo que supone la Iglesia, ¿no?, la maravilla que es la Iglesia, cómo es una gran familia, que a veces esas ideologías te hacen hacer creer que la Iglesia es la jerarquía, y es una falacia. La Iglesia somos todos los bautizados, todos, y todos tenemos que emprender ese camino de ayuda entre todos para mantener una tarea, para mantener la Iglesia, ¿verdad? Y entonces yo en la Iglesia he descubierto a Jesús, porque Jesús no se puede en ningún momento desgajar de la Iglesia ni la Iglesia de Jesús, ¿verdad? Ambas cosas son una misma cosa. El Jesucristo sí, la Iglesia no. Aquella frase muy concreta del Concilio Vaticano II, de uno de los padres del concilio. Así es. No se puede. Pero bueno, eso es porque la gente quiere hacer a Dios a su medida. Claro. Entonces, claro, lo fácil es justificar cualquier cosa y decir cualquier tipo de cuestión. Yo te decía esto de las ideologías, ¿no?, porque las ideologías alienan a la gente, porque son excluyentes, las ideologías de hoy en día, bueno, de siempre, ¿no? De siempre. Son excluyentes y además fomentan el odio y el miedo. Y estas son dos armas de las que, si tú te dejas llevar, al final tu vida se paraliza. Solo en Jesús está la verdadera libertad y está el amor que verdaderamente esas ideologías preconizan y que luego a la hora de la verdad son una pura y dura mentira. Te das cuenta que la Iglesia crea comunión. Jesucristo es comunión, es vida, todos tienen sitio, todos son amados. A mí me encanta el Gloria cuando rezamos, Gloria al Padre y a los que Dios ama, que es todo el mundo. Dios ama a todo el mundo, aunque no seamos nosotros los que devolvamos amor hacia Dios. Y la Iglesia, está esperándonos. La Iglesia no es un conjunto, ¿cómo te diría yo?, de números sociológicos o de este tipo de cosas, ¿no? La Iglesia es un misterio de fe. La Iglesia es un sacramento universal de comunión. Y todo esto hay que entenderlo bien, si no, eres capaz de decir cualquier barbaridad. Por eso muchas veces el desconocimiento. Sí. Y desde la humildad al dar a conocer. Como se nos ha ido el tiempo, tenemos como final estas 3 fotos que son del momento de hace un mes prácticamente de tu ordenación. Preciosas. ¿Cómo viviste ese día? ¿Cómo viviste esa noche cuando te acuestas en casa y dices, soy sacerdote? Yo recuerdo el beso que le diste a tu madre y el saludo hacia tu madre, impresionante. Sí, mi madre es la mejor madre. Eso lo dirá cada uno, ¿no?, de su madre. Pero aquí estoy con el padre Lucas, que fue conmigo hermano de la luz, se marchó a Colombia y se ordenó y vino a mi ordenación y le dije que él me pusiera la estola y la casulla. Padrino, ¿no? para sí, que fuese mi padrino y es un gran amigo, y yo le quiero muchísimo y un gran hermano. Y bueno, aquí estoy con el señor obispo. Ese abrazo a mí me encantó, me pareció precioso porque me di cuenta de
de la fraternidad, ¿no? Y del amor, ¿no? Y de lo que es la Iglesia en sí, de ese abrazo precioso de un padre, ¿no? Que te acoge, como Dios Padre que te acoge, en este caso, pues él, pues como obispo de la diócesis, en su porción de pueblo, acoge a ese pequeño sacerdote que a ha dicho sí al a Señor. ese borrego, esa oveja, ese ¿no? Porque borrego. tu lema y tu acción de gracias fue en torno a una frase muy especial. De Lucas 15:6. Alegraos conmigo porque he hallado la oveja que se me había perdido. Tú eras esa oveja. Sí, yo, bueno, ahora me dicen, ya no eres oveja, eres pastor. Digo, bueno, vale. Pero en cualquier caso, sí me gusta sentirme como una oveja perdida. ¿Sabes por qué? Porque pienso que siempre tenemos que estar abiertos a la conversión. ¿Sabes lo que me encanta a mí del texto de Lucas de la oveja perdida? Que todas las ovejas entran al redil por su pie, Sí. mientras que la oveja que se ha perdido entra en los hombros o recogida en el brazo del Sí. pastor. Es decir, tiene la intimidad especial con el pastor. Sí, y aquí, bueno, pues el Espíritu Santo se hizo presente no solamente en mí, sino en todo el templo, en todas las personas que asistieron a esa ceremonia bellísima. Estaba la iglesia de la Asunción de Alcantarilla a rebosar, con mucha gente, amigos que vinieron de muchos sitios. De la profesión y de muchas Sí, sí, muchos excompañeros de la radio. Danos un mensaje para terminar, un mensaje de esperanza en este tiempo. Pues que ojalá cualquiera de las personas que vienen aquí a este programa, Vidas con Luz, sirvan para, con su testimonio, dar a conocer la llama del amor de Dios en los corazones. Que no nos cerremos al amor de Dios, que Dios está siempre a nuestro lado, siempre está derramando su gracia. Solo tenemos que intentar encontrar ese amor en cosas pequeñas, no en cosas grandes, extraordinarias, porque yo veo a Dios en cada día en cosas muy pequeñitas, en una sonrisa, en una mirada, en un gesto de cariño, en un hola, en un adiós. Las pequeñas cosas se convierten en grandes para otros. En una mirada, en el gesto de una persona que necesita, pues eso, necesita al Señor y no lo sabe y lo busca en cosas que al final les hace perder el tiempo y les hace desgraciados. Pues muchísimas gracias, Héctor. Gracias a ti. Que habrán visto ustedes que se extasía uno escuchándole. Un comunicador nato, 30 años comunicando de todo tipo de aventuras humanas y ahora pues comunicador de Dios. Es decir, aquel que transmite el Evangelio, que quiere llevar a los demás este amor de Dios, esa llama viva. Pues buenas noches a todos ustedes, muchas gracias de nuevo, Héctor. Gracias. Y a todos ustedes ya saben, si quieren seguirnos, cada miércoles nuevo programa de Vidas con Luz. Buenas noches y hasta la próxima semana.